Hola a todo el mundo, esto es Totigol, un espacio para la reflexión futbolística. Hoy quería hacerme eco de la entrevista de Joan Laporta en el partidazo de COPE, una entrevista que ha realizado Juanma Castaño. Y de la parte que más me interesa de la entrevista, lógicamente, es acerca del caso Negreira, aunque hay otras cosas importantes e interesantes que comentar. Pero me gustaría centrarme en este caso en el tema de Negreira, y simplemente lo que vamos a ir haciendo es un ejercicio de desmentido de Laporta, paso por paso. Vamos a escuchar lo que dice él y le vamos a contestar con algunas cuestiones que son hechos y que son irrebatibles. Así que vamos a escuchar a Laporta y vamos a ir contestando. Si usted hubiera visto que el Madrid se gasta 8 millones y pico de En euros 17 en años, 17 bueno, años pues, en informes arbitrales, es que, bien, mira, oye, te diré una cosa, todos los clubes tenían a 8 en esa época. ¿se gastaban ese dinero? Pero estás hablando en 17 años, haz la media. Y además con unos informes que nosotros ya presentamos. Pero si Valverde y Luis Enrique dijeron que no los leían, que no sabían dónde estaban. Pero había expertos dentro del club que sí que se los leían. Bueno, aquí en este punto Laporta habla de dos cuestiones, ¿no? De la proporcionalidad del dinero, por un lado, y luego de los expertos que había que se leían esos informes magníficos. Esto lo vamos a responder un poquito más adelante. Pero en primer lugar quiero hablar sobre esta falacia, esta mentira de lo de que es poco dinero en proporción a los años a los que se le pagó. Lo que conocemos a día de hoy es que durante 17 años se le ha pagado a Enrique Negreira 8,4 millones de euros, al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. 8,4 millones de euros no es poco dinero, ya los querría yo. Pero es que además hay otras cuestiones que tienen que ver con el tema de la proporcionalidad que resultan falsas. Primero, que no sabemos si se pagó más dinero. Esto es lo que, intentando evadir impuestos y todo esto, conocemos, pero no sabemos si se le pagó más. Y de todas maneras, el dinero que se movió fue más de 8,4 millones de euros, porque al pagar a Negreira, y él era uno de los que se encargaba de elegir qué árbitros estaban en primera división y en segunda, el sueldo de los árbitros dependía de Negreira. Y el sueldo de los árbitros es también muy elevado, son unos 300.000 euros al año. Es decir, que no solo, aunque a Negreira se le pagaran 8,4 millones de euros, el dinero que dependía de este movimiento era mayor, porque no es lo mismo cobrar 300.000 euros y ser árbitro de primera que serlo de segunda y cobrar mucho menos. Con lo cual, no solo es el dinero que se pagaba en sí, sino el dinero que se movía y lo que dependía de tener comprado a este señor, que era el que decidía ascensos y descensos. Luego hay otra cuestión muy evidente que desmiente esto de la media y la proporcionalidad. Vamos a ver, lo que se paga hoy en día por este tipo de informes arbitrales que existen y se hacen en los clubes, lo que pasa es que se contrata gente externa que no pertenece al comité técnico de árbitros para realizarlo. Bueno, lo que se paga hoy en día por este tipo de informes de los que habla Laporta es mucho menos de lo que se pagaba entonces, teniendo en cuenta que además la vida y el coste de la vida y todo ha subido. Es decir, ¿cómo entonces eran más caros ese tipo de informes que hoy en día? Eso igual es porque no tiene mucho sentido, ¿no? No sé si entendéis por dónde voy. Y luego la otra cuestión es que, bueno, estos informes los leían expertos del club, no sé cuánto. Bueno, esto se desmiente tan rápido como lo que vais a ver de Luis Enrique, que declaró esto en sede judicial. ¿Usted le consta si de usted que a usted no le ofrecieron estos informes? ¿Usted sabe si se los pudieron ofrecer a alguien de su staff o, por ejemplo, en el Barça B? No, durante los 6 años que yo estuve de entrenador, a mí nadie me ofreció informes, ni me enseñó informes, y lo puedo asegurar. ¿A usted? A mí ni a nadie que forme parte de mi staff, porque el primer responsable de mi staff soy yo. Pues ya lo habéis oído, ¿no? A Luis Enrique, ni a él ni a nadie de su staff, lo dice claramente. Además, él dice, porque además el primer responsable de mi staff soy yo. Es decir, bueno, sabemos que es un entrenador que estaba durante los años en los que el Barcelona le estaba pagando a Negreira, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que estos informes, que eran tan caros, no le llegaban ni a el máximo responsable del staff ni a nadie del staff? ¿Quién leía esos informes? Laporta miente cuando dice que esos informes los leían unos expertos. ¿Qué expertos? ¿Quién leía esos informes? Luis Enrique lo ha dejado muy claro. Ni yo ni nadie de mi staff.
Entonces, ¿por qué se pagaba tanto dinero por unos informes que nadie leía? Usted me sigue defendiendo que eso está bien hecho, lo que hizo el Barça. Lo que hizo el Barça es absolutamente legal, está súper bien hecho. No, legal. Puede ser legal, Perdona, pero ético, ir a fichar pagarle al vicepresidente de los árbitros no puede ser ético en nunca. ese momento, yo al menos hablo de mi periodo como presidente, se pagaba a una empresa que nos la encontramos ya cuando entramos en el 2003, y era una empresa que nos decían, son informes arbitrales, son para analizar todo lo que hacen los árbitros, y son informes que son muy útiles. Pero para el usted primer sabría equipo. de quién era la empresa, ¿o no lo sabía de quién era la empresa? Hombre, yo nunca he visto al señor... Pero sabía de Negreira. quién era la empresa. Pues eso, ya lo habéis oído. El Barça lo hizo todo perfecto, súper legal, todo magnífico. Si es que, hombre, la verdad que para comprarte la competición lo hicieron magníficamente. Y aquí, bueno, una de las grandes, de los grandes highlights, de las grandes mentiras de Laporta, de yo no conocía al señor Negreira. Venga, ahí lo tienes. Hola, es un placer verte. Pues eso, que es un placer verle, no conocerle, sino verle, no saludarle, sino verle. Y como veis ahí, bueno, también estaba Victoriano Sánchez Arminio, que era en su día el presidente del Comité Técnico de Árbitros, y como estaba siempre muy cerca, su mano derecha, Enrique Negreira, que está muy feliz de ver a Laporta, insisto, no de conocerlo, sino de verlo, porque pues igual sí que se conocían, ¿no? ¡Ay, Laporta, Laporta! Ocurre que el Comité Técnico de Árbitros, el vicepresidente, no tenía ningún papel relevante. Además, cuando lo contratamos en su momento, bueno, ya estaba contratado, era la empresa que hacían informes, hacían vídeos, hacían scouting, hacían muchas más cosas. Pues eso, que hacían un montón de cosas. No os imagináis la cantidad de cosas que hacían, bueno, la empresa de Enrique Negreira hacía una barbaridad. Por ejemplo, a lo mejor influir y tal. No, eso no, eran informes lo que hacían. Que es verdad que los informes luego no se los leía ni Luis Enrique, ni su staff, ni Valverde, que también declaró en sede judicial lo mismo. Pero bueno, además, bueno, si ya lo habéis escuchado, que el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros no hacía nada. Uy, espera, que me ha llegado aquí, no puede ser. ¿Un árbitro diciendo que fue Negreira el que lo escogió? Espera, vamos a verlo, no puede ser. En el momento en el que se hicieron las listas oficiales por parte del comité técnico, yo un par de horas antes recibo la llamada de nuestro vicepresidente del comité, Enrique Negreira, y ahí ya sí me oficializa, digamos, mi ascenso. Y bueno, en ese momento, como puede imaginar, es una alegría inmensa cuando recibe esa llamada. Pues eso, una alegría inmensa que recibir esa llamada, normal, porque eso significa que eres árbitro de primera división y que vas a ganar mucho dinero. Y esto es lo que hacía Negreira. Pero bueno, que ya está, si es que es tan fácil como verlo, ¿no? Otra contradicción, otra mentira de Laporta. Sánchez Martínez, árbitro que, si no me equivoco, hoy en día sigue arbitrando, que es que esto es lo grave, que esta gente, los hijos de Negreira, siguen todavía ahí arbitrando los partidos en los que están tanto el Barcelona como el Real Madrid. Pero también se equivocan a favor del Barça otras veces, ¿no? Esto no pasa mucho, ¿no? No pasa, desgraciadamente no pasa mucho, sobre todo cuando el Barça está en un bajón o en un bache. Oye, a nosotros no nos ayudan nunca. Intentan que el bache sea más hondo. Fijaos que aquí se le escapa, ¿no?, a Laporta. Qué pena que los árbitros no nos ayudan, ¿no? Qué desgracia. Cosa que yo, desgraciadamente, bueno, no opino lo mismo que él. Yo creo que sí os ayudan bastante, pero fíjate cómo se le escapa, ¿no? Qué pena que los árbitros no nos ayudan. Es que, claro, os deberían ayudar. Desde luego, sin ayuda, pues no ganaríais muchas de las cosas que ganáis. Aunque, desde luego, igual, con 8,4 millones de euros, igual sí que os ayudan un poco. Bueno, como veis, creo que en este vídeo hemos desmentido bastante a Laporta. Y quiero comentar otra cosa más, que es una pregunta que me surge a mí un poco, ¿no?, de este argumento que usa Laporta, que es muy falaz también, es que todo el mundo sabía que los árbitros siempre pitan a favor del Real Madrid. Bueno, pues si esto era cierto, si todo el mundo lo sabía, no sé por qué contrataste asesoramiento. Si todo el mundo lo sabía, me imagino que tú también, ¿no?, lo sabrías, pues ¿para qué
contratas asesoramiento, lo que tenías que haber hecho es ir al juzgado y decir, oye, que todo el mundo sabemos que los árbitros ayudan al Madrid y aportar estas pruebas y pues ir para adelante, ¿no? Pero no, ellos decidieron que era mejor pagarle 8,4 millones de euros, pero era por asesoramiento. Ay, no sé, le veo falla. Mira, por ejemplo, ya creo que lo dije en otro vídeo, pero lo voy a repetir. ¿Qué pensaría Laporta si al juez que está encargado de juzgar cuando se abra juicio oral, que esperemos que se abra, ¿no? Si al juez que tiene que juzgar el caso Negreira, el Real Madrid decide pagarle 8,4 millones de euros. Pero durante 20 años, para que sea proporcional. Y le vamos a pagar 8,4 millones de euros al juez que tiene que decidir si sois culpables o inocentes, pero es por asesoramiento técnico, no os vayáis a pensar cosas raras. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar por aquí, ya habéis visto, ¿no? Sánchez Martínez, es decir, un árbitro que está en activo y que fue elegido por Negreira, el propio Luis Enrique, el propio Laporta desmintiéndose a sí mismo, en fin. Creo que este ha sido un buen remix de lo que es el caso Negreira. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Adiós!